Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en el sur, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl y también por Spotify. Hoy día es lunes 2 de octubre del año 2023 y estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín para que ustedes puedan entrar a este jardín sonoro de ideas, de reflexión. Y ustedes saben que los días lunes me gusta cruzar desde el jardín al patio de la escuela. Y voy caminando hacia ese patio de la escuela y se escucha el sonido de las campanas, la vibración de los niños en ese mismo patio. Y siempre que entro al patio de la escuela me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Esa reflexión de Gabriela Mistral debiera estar grabada, de luego, en el Ministerio de Educación, con altoparlantes, en los colegios, en todas partes, ¿no? La grave crisis educacional que vivimos hoy día en el país, una crisis que se arrastra por mucho tiempo, pero que ha alcanzado cotas altas de deserción escolar. Por eso la urgencia de Gabriela Mistral del niño suena como una alerta dramática, hoy tiene una gran resonancia. Si leyéramos más a Gabriela Mistral su pensamiento pedagógico, otro gallo cantaría en la educación de todas maneras. La lucidez de Gabriela Mistral, por eso les recomiendo a los profesores, les recomiendo también a los apoderados, a los papás de los niños que van al colegio, a leer el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Pueden buscarlo en el libro Pasión de Enseñar, editado por Ediciones de la Universidad de Valparaíso, y también encontrarlo en otros libros con antologías que se han hecho en el último tiempo sobre esa prosa mágica y maravillosa de Gabriela Mistral, que fue, además de poeta, una poeta y pensadora en la prosa. Fíjense que ella era muy inquieta, investigaba distintas metodologías, innovaciones que se estaban haciendo en el mundo en educación. Entonces, estamos hablando de la década del 20, del 30, del 40, y voy a leer un texto, un fragmento de un texto del año publicado en diciembre de 1946, sobre un método, el método de Crowley, en Bruselas, en Bélgica, donde ella observa un tipo de pedagogía, un tipo de enseñanza completamente distinta a la que se enseña oficialmente en las escuelas de pedagogía, sobre todo entonces. Dice que está en una clase donde los niños trabajan en un silencio impuesto por la búsqueda y no por la orden seca de la maestra. Es decir, el silencio viene de la labor misma. No se les ve atareados ni perezosos, sino vivos. El ojo busca, la mano coloca y al acabar una frase, él lee o comenta. O sea, es una clase en que los niños están muy activos, pegando imágenes en sus cuadernos, creando nuevas imágenes. Es una clase creativa y extremadamente participativa. Cientos, miles de imágenes. Es la escuela de la imagen más que de la palabra. Y luego dice, sobre todo, el contacto con las cosas, con la realidad, con los objetos. Sobre todo son las cosas mismas, dice Gabriela Mistral, palpadas, volteadas, hurgadas por los niños. La lana, el algodón, la arcilla, la arena, la madera, el mármol, etc. Y luego Gabriela Mistral va a decir, muy entusiasta con este método, el método de Crowley que descubrirá en Bélgica, va a decir
La escuela de Crowley es utilitaria por realista. Algún mal criterio quiso ver en ella una cosa sentimental. El conocimiento es directo, la acción inmediata. Esta es la vida, sencillamente la vida. No hay clase. Lo que en todos tiempos se ha llamado clase, los bancos enfilados con los cuerpos tiesos y la cara vuelta a la maestra pitoniza. La colección estúpida de interrogaciones formales y el niño de pie con miedo al aburrimiento haciendo algo tan forzado como la presentación de armas del soldado, dice Gabriela Mistral. 1940, extremadamente innovadora. Le entusiasma esta idea de un curso activo que crea cosas, que inventa cosas con materiales vivos. Es la Gabriela Mistral que de alguna manera nos habla de que pueden haber otras maneras de enseñar y de acercarnos al conocimiento directo de las cosas, de la realidad física, a la que Gabriela Mistral asignaba extremada importancia. Hoy día en el patio de la escuela voy a conversar con un profesor innovador, un profesor que acaba de ganar un premio muy importante, el premio Profesor Técnico Profesional de la ONG Canales, al mejor docente técnico profesional, y se le da a aquel profesor que de alguna manera esté cambiando la vida de sus alumnos. Él es ingeniero informático de la Universidad Católica del Maule, profesor técnico profesional con especialidad en programación del Instituto Politécnico Bicentenario Juan Terrier Daly, y es jefe de especialidad de programación en Curicó de ese mismo instituto, y nos va a contar ahora qué es lo que está haciendo, en qué está innovando en la sala de clases, así como Gabriela Mistral nos contaba de la innovación del método de Crowley en Bélgica. Muy buenas tardes, Rodrigo, un gusto de saludarte aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. Gracias, Cristian. Bueno, efectivamente, primero agradecer la invitación, la oportunidad de poder visibilizar nuestro trabajo que realizamos acá en el aula. Con respecto a lo que mencionas de la innovación y de las palabras de Gabriela Mistral, me parece muy acertada en cuanto al esquema tradicional de enseñanza que finalmente está quedando un poco obsoleta, ya que en la era en la cual nos encontramos, el conocimiento ha perdido su valor por sí solo porque es demasiado accesible. ¿Ya? En la era de la información no es necesario la figura típica del docente que imparte contenidos, ya que los estudiantes pueden, a través de la curiosidad, de la indagación, poder encontrar todas estas respuestas. Entonces, un poco la innovación que nosotros proponemos tiene que ver con esa búsqueda, con no saber todas las respuestas, sino más bien saber hacer buenas preguntas, identificar en los contextos cotidianos que ellos se desenvuelven algunas problemáticas que ellos pueden resolver a través de la creatividad. Entonces, la innovación nosotros la implementamos, ¿cierto?, acá en el establecimiento como un proceso constante, en el cual ellos, a través de esta búsqueda, van identificando problemas que pueden ser resueltos luego a través de la tecnología, a través de proponer soluciones que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo un ingeniero informático, que uno se imaginaría que es alguien que más bien se encierra en una sala con computadores y se autoabastece en ese mundo digital informático, se interesa por la pedagogía? ¿De dónde nace esta vocación o pasión? ¿Fue un azar, fue un encuentro, alguien que te inspiró? ¿Cómo llegaste a tomar la decisión de dedicarte a ser profesor? Sí, desde siempre, desde mi época universitaria, he tenido esta fascinación por la ciencia, por la matemática. Estudio mucho a los grandes científicos, y que finalmente la curiosidad fue lo que llevó a todos estos descubrimientos. Y en mi tiempo universitario tuve la oportunidad de trabajar como profesor ayudante en ramos o asignaturas directamente relacionadas con la matemática, con el cálculo, y tenía siempre esa facilidad de ver los problemas de otra forma, de explicar bien, y le podía explicar a mis propios compañeros y ellos me entendían. Incluso en algunos momentos me decían, oye, te entendí mejor a ti que incluso a un profesor, porque claro, yo me tomaba el tiempo y ese trabajo más personalizado. Entonces ahí
me di cuenta que tenía esa pasión por enseñar. Me perfeccioné en ingeniería, en informática, pero siempre tuve esa vinculación con poder transmitir los conocimientos y luego se me fue dando la oportunidad de, a través de mi trabajo como ingeniero, identificar cuál era el perfil del profesional que se requiere para trabajar en la empresa. Y fíjate que el conocimiento técnico nunca fue relevante, porque cada empresa trabaja con diferentes tecnologías, con diferentes plataformas, con otros lenguajes de programación, y al final lo que tú estás buscando no son profesionales preparados técnicamente en algo específico, sino más bien que tengan estas habilidades de trabajar en equipo, de análisis crítico, pensamiento, el desarrollo del pensamiento, que sean proactivos. Entonces, en esa búsqueda de ese profesional, fue que yo pude identificar que tal vez yo podría impactar positivamente enseñando a los jóvenes cómo prepararse para el futuro, cómo desarrollar estas habilidades y cómo podían potenciarlas finalmente en la empresa. Así que fue como una historia que me llevó, ¿cierto?, a poder darme cuenta que yo podía hacer un aporte. Rodrigo, lo que tú decías recién, ya estamos en el futuro, digamos, ya entramos en el futuro, no es que el futuro vaya a venir, ya entramos, lo que pasa es que a veces algunos no nos hemos dado cuenta, y tú tienes razón, que la enseñanza técnica va a tener que cambiar, la enseñanza técnica profesional, no solamente la enseñanza técnica profesional, todo va a tener que cambiar y está cambiando, y entiendo que, por ejemplo, en el ámbito para los que se prepara a los alumnos en la enseñanza técnica profesional, un porcentaje muy alto de lo que ellos van a hacer, por ejemplo, va a estar automatizado, y por lo tanto, probablemente si fueron preparados para algo específico, van a quedar completamente desfasados, o van a sentir que lo que se les enseñó no les servía. Eso por un lado, y lo otro es que todavía no se sabe cuál es ese mundo que viene, o sea, cuáles son las posibilidades, las nuevas disciplinas que van a surgir. Es decir, por lo tanto, la manera de enseñar en la escuela técnica profesional, no solamente en ella, pero en esta en la que tú trabajas, tiene que ser completamente distinta hoy. Yo creo que diste en el todo. El futuro es ahora. O sea, cuando decimos nos proyectémonos o preparémonos para el futuro, o sea, lo estamos viviendo. De hecho, todos los estudios internacionales, hace poco se publicó en el Foro Económico Mundial algunas estadísticas bien potentes, que de aquí al año 2030 más del 50% del trabajo va a ser automatizado y reemplazado por las máquinas. De aquí al año 2050, el 75% del trabajo va a estar relacionado con las STEM, que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. La inteligencia artificial se ha posicionado como una herramienta muy potente, que es muy complejo competir contra eso. Nosotros como personas, ¿cierto?, simples mortales, no tenemos esa capacidad de procesamiento. La inteligencia artificial más básica tiene 175 millones de parámetros de comparación y de búsqueda para elaborar una respuesta. La mayor parte de los trabajos cotidianos van a ser reemplazados y eso es una realidad. Ya, eso no, o sea, no sé cómo va a ser el futuro. Hay unas estadísticas que vienen con respecto al futuro del trabajo, que los jóvenes que estamos educando hoy día van a trabajar, ¿cierto?, en funciones, más del 65% de estos estudiantes se van a desenvolver en trabajos que aún no se han inventado. Entonces, ¿cómo enseñamos? Lo que sí sabemos es que va a estar relacionado con las tecnologías, con la inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos que transformar completamente nuestro sistema educativo y centrarlo en el desarrollo de habilidades, de saber utilizar estas tecnologías. Debemos enseñar con la inteligencia artificial y para la inteligencia artificial, o si no, la educación TP y la educación en general está destinada a quedar obsoleta. Pero dime una cosa, claro, aparece muy atractivo, pero también puede ser visto como algo dramático. ¿Qué pasa con los oficios? Los oficios manuales que se han ido perdiendo en Chile, Gabriela Mistral escrito sobre eso. Esos oficios que aseguraban ciertas cosas de calidad y no las cosas hechas solamente en serie. ¿Todo eso desaparece o va a tener un espacio también en la vida cotidiana del futuro? Sí, sí, sí que, claro, parece como alarmante decir, oye, los trabajos, no es que los trabajos van a dejar de existir, o sea, la automatización va a venir a potenciar y reemplazar tal vez algunas de las funciones, pero las personas debemos subir nuestro nivel intelectual para poder dominar estas tecnologías, y ahí es donde el sistema educativo tiene que estar acompañado, ¿cierto?, de cambios estructurales en cuanto
el modelo en el cual nosotros estamos trabajando. Ahora, todos estos cambios son paulatinos, no son cosas de un día para otro, pero tenemos que irnos preparando hacia allá. He tenido la oportunidad de escuchar a los ministros, he tenido en el tema de innovación, al centro de innovación, y transmiten un poco lo mismo. Se han hecho varios encuentros sobre tecnología este año y he escuchado atentamente y la verdad que te da esperanza de que por lo menos ya están visualizando, ¿cierto? Estos cambios que tú decías. Gabriela Mistral lo vio hace muchos años atrás. Albert Einstein hace 100 años atrás nos hablaba de que debíamos trabajar en torno al desarrollo del pensamiento, de la creatividad, de la curiosidad, de buscar estas soluciones, y que la enseñanza no se puede basar en mirarse, ¿cierto? Que un estudiante mire al otro la nuca y que estén callados y que el profesor es el dueño y señor. O sea, no, eso no puede ser. Eso está totalmente obsoleto y debemos buscar estos espacios para que ellos puedan trabajar en equipo, buscar, identificar soluciones, porque eso es lo que se pide finalmente en el mundo del trabajo. Bueno, Gabriela Mistral, en el texto que acabo de decir, describe así la educación que, digamos, rígida y que ya está siendo sobrepasada por este futuro que ya es presente, ¿no? Los bancos enfilados con los cuerpos tiesos y la cara vuelta a la maestra pitonisa. Eso se acaba, eso se está acabando, y bueno, y tú eres parte de ese cambio. Y tú dijiste, bueno, va a haber que reenfocar, va a haber que cambiar, va a haber que preparar a estas nuevas generaciones para ese mundo que viene o que ya está aquí. ¿Cómo? ¿Cuáles son las maneras de que, por lo menos en tu experiencia, lo que lo has hecho, lo que tú estás haciendo, me imagino que junto con otros equipos de colegas en la escuela técnica donde estás trabajando, en este instituto politécnico, ¿cómo se ve esa nueva manera de enseñar en el ámbito técnico profesional? Hay varios aspectos. Hay varios aspectos. Lo primero, el rol del docente. Hay que entender cuál es el rol del docente hoy. Ya estamos claros con todo lo que hemos hablado, que el tema de impartir contenido no tiene mucho sentido porque, vuelvo a repetir, no se necesita un profesor para aprender, no se necesita un profesor, ni siquiera se necesita un colegio, la figura para que las personas puedan acceder a la información. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, debemos buscar cómo nosotros podemos guiar y ser mentores de alguna manera para que estos estudiantes tengan altas expectativas. Claramente hay que aterrizarlo al aula a través de una metodología. Por ejemplo, el modelo de aprendizaje basado en proyectos que tiene una metodología que busca, en este caso, le llaman el design thinking, el pensamiento de diseño centrado en el usuario. Existen otros, pero busca básicamente que a través de esta metodología se activa la indagación para empatizar con las problemáticas, tiene un proceso de investigación, de definición, para que luego se active la creatividad a través de una lluvia de ideas y ellos puedan proponer una solución a través de un proceso de prototipado, que es una representación de esta solución, y esa solución puede ser testeada en terreno con los usuarios. Entonces, finalmente te da todo el esquema de la resolución de un problema a través de una metodología súper clara, y que finalmente las empresas más prestigiosas del mundo lo están implementando dentro de sus procesos. Las universidades más prestigiosas del mundo, como Stanford, Harvard, trabajan con estas metodologías de innovación. Entonces tenemos que escuchar a las personas que saben, a los especialistas, a los que se están destacando. Piensa tú que nuestro modelo educativo es del siglo XIX, lo enseñan profesores del siglo XX para educar a alumnos del siglo XXI. Entonces, es una ecuación matemática simple, algo no cuadra, algo ahí. Entonces debemos actualizar eso, ir a conversar. Está perfecto eso de conocer qué opina la empresa, pero las empresas que están liderando hoy día, que están en este caso siendo líderes, empresas como Google, que está muy potente. Veo todo el tema de empresas de primer nivel como Samsung, Apple, entre otras empresas que hoy día están marcando tendencias en la tecnología, y la tecnología lo es todo. Por lo tanto, por ahí estamos. O sea, empezar a preguntarle a los que saben, implementar nuevas tecnologías, incorporar herramientas para los estudiantes, y también que la metodología sea clara. Y todo el aprendizaje se basa en torno a ir identificando
resolviendo problemas, desarrollando el pensamiento crítico, la creatividad, que es la habilidad más demandada por las empresas en el siglo XXI, es la capacidad de resolver problemas de forma creativa. Entonces tenemos que potenciar eso. Y todos estos tips que yo te voy dando se van implementando en las clases. Y finalmente el estudiante es el protagonista del conocimiento. Suena bonito en el papel, el actor principal es el estudiante, pero cuando tú implementas estas metodologías te das cuenta que se puede. Entonces es un cambio de mentalidad que genera una mentalidad de crecimiento en los estudiantes, pero también un cambio de mentalidad del docente. Muchas veces se habla de que hay que incorporar tecnología, pero la innovación no solo es tecnología, es poder romper ese paradigma y activar estos pensamientos creativos, estas ideas que van a revolucionar el mundo. Estoy aquí en el patio de la escuela conversando con Rodrigo Méndez, ingeniero informático, profesor técnico profesional, jefe de especialidad en programación en el Instituto Politécnico Bicentenario Juan Terrie Daily en Curicó, que fue galardonado con el premio ONG Canales, Mejor Docente Técnico Profesional. Este premio lo recibiste, entiendo, la semana pasada, Rodrigo, esta importante distinción. Y entiendo que esto tiene que ver, ¿sí? Entiendo que esto tiene que ver con un proyecto muy interesante que es una iniciativa, corrígeme si la explico bien, que genera un sensor para detectar exceso de pesticidas en el ambiente y busca apoyar las labores de agricultores y trabajadores del campo que no tienen esas herramientas. ¿Cómo nace este proyecto? Cuéntanos un poco de él, cómo participan los alumnos. Creo que a través de él podemos ejemplificar bien todo lo que has planteado anteriormente, Rodrigo. Mi nombre es Roger. Don Roger, disculpa. Ya, Roger, disculpa. No, sí, no, un lapso. Ya. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto al tema de la innovación, mira, nosotros empezamos a implementar esta metodología de aprendizaje basadas en proyectos y empezamos a identificar problemáticas. Y encontrábamos las soluciones a través de la tecnología, de la programación. Entonces, cuando uno quiere ver el impacto real de una metodología que se está implementando, tienes que medirte con otra, salir de la zona de confort. O sea, nosotros podemos decir, hoy hacemos tremendas clases, los estudiantes son brillantes, aprenden, pero es que hay que ver si realmente cómo estamos con respecto a lo que está ocurriendo en Chile. Y ahí surgen estas iniciativas como, por ejemplo, Samsung Solve for Tomorrow y otras instancias que existen para que los estudiantes puedan vincularse con estas empresas, con estas instituciones y puedan presentar sus proyectos. Ahí surge la premiación del concurso de innovación Samsung Solve for Tomorrow del año 2022, donde los estudiantes desarrollan un proyecto que tiene que ver con una problemática local que ocurría incluso a una familiar directa de este equipo conformado por las estudiantes Catalina Muñoz, María López y Bastián Rivera, que son del curso cuarto medio, que actualmente siguen estudiando en el colegio. Identificaron que los pesticidas estaban dañando a las personas. Entonces ellos indagaron en esta problemática y encontraron la solución a través de un dispositivo tecnológico de hardware libre, ¿ya? Donde ellos programan una aplicación que detecta a través de sensores, detecta cuando un ambiente de trabajo es tóxico y nocivo para las personas de acuerdo a ciertos parámetros de comparación. Ahí es donde la programación entra. Y alertan cuando estos niveles son tóxicos y permiten que las personas, en este caso, no se expongan al producto. Puede alertar a los sectores aledaños, a los jardines infantiles, para que los niños de alguna manera tomen las precauciones. Entonces, esa problemática que se resolvió desde un contexto local se puede hacer extensible porque hay millones de personas en el mundo que están expuestas a este tipo de situaciones en el mundo agrícola. Y por lo tanto es un proyecto bien interesante y ese proyecto fue la base de probar y decir, oye, entre más de 460 proyectos, miles de estudiantes participando, los niños de acá, con esta metodología, fueron los mejores de Chile. Entonces, cambia inmediatamente la forma que ellos tienen de ver la vida. O sea, son los mejores estudiantes, lograron desarrollar un problema a escala mundial y eso cambia totalmente su motivación. Y la motivación es la clave del aprendizaje. Sin emoción no existe ningún tipo de aprendizaje. Por lo tanto, si yo no me intereso por un tema, no siento que ese tema es significativo,
no va a tener resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso fue llevando estos reconocimientos, que ese fue uno de los reconocimientos que hemos tenido en estos últimos años, y me llevaron a que me postularan, ¿cierto?, a este concurso del mejor profesor, que está transformando la vida de los estudiantes, y logramos ir pasando etapas hasta que finalmente llegamos a ser reconocidos como el mejor profesor técnico profesional de Chile, y eso me llena de orgullo y me tiene con mucha energía de aquí a lo que viene hacia el futuro. Rodrigo, tú decías algo interesante, y es que esta iniciativa de los sensores para detectar exceso de pesticidas en el ambiente tiene un impacto en la comunidad donde viven los mismos alumnos. Y si los alumnos, o sea, si esto tiene, eso le da un tremendo sentido, ¿no? Un sentido, y cuando hay sentido, saben perfectamente que los seres humanos se movilizan detrás de un sentido, sobre todo cuando está ligado con su propia comunidad. Yo creo que eso es extremadamente relevante. En esta búsqueda, ¿cierto?, en esta indagación, la palabra clave que se utiliza en esta metodología es empatizar, conectar con las problemáticas, ¿ya? Yo puedo querer resolver un problema que puede ser tal vez, no sé, vamos a resolver los problemas que están, queremos ir a Marte, por ejemplo, hacer una nave espacial que vaya a Marte, y que es un excelente proyecto, pero yo lograré conectar con esa problemática, lograré ir a terreno y visualizar. Entonces, por eso se habla de lo local, de lo que yo puedo observar, ver, vivenciar, conectar. Y en esa conexión está lo que tú comentas, que es esa emoción de querer ayudar, de mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que va tomando fuerza en estos proyectos que son muy bonitos, porque los niños van demostrando que aprenden, y luego tienen que, aparte de desarrollar el proyecto, tienen que exponerlo con estas técnicas llamadas elevator pitch, que buscan persuadir, vender su idea, y eso desarrolla habilidades de emprendimiento. Oye, es tremendo, estos niños están con procesos de postulación a programas especiales de las distintas universidades del país, lo han contactado, lo han invitado, son unos rockstars de la innovación, de la programación, y están ahora siendo estudiantes de cuarto medio, y nuevamente este año están en instancias finales de concursos de innovación. Entonces, transforman sus vidas, transforman su manera de pensar, y eso es lo maravilloso de la educación. Me imagino cómo esto transforma a cada uno de tus alumnos. Me imagino el rostro de cada uno de ellos, la emoción de ver el resultado, el impacto que esto tiene en la vida de los otros. Rodrigo Méndez, ingeniero informático, pero ante todo innovador en educación, profesor innovador, el profesor del futuro, pero del futuro que ya es presente, que está aquí y ahora, jefe de especialidad de programación en el Instituto Politécnico Bicentenario Juan Terrier Daily, y premio al mejor docente técnico profesional de la ONG Canales, del premio al profesor técnico profesional. Rodrigo, muchas gracias por haber conversado esta tarde conmigo aquí en el patio de la escuela y haber compartido esta fantástica e interesantísima experiencia que están haciendo ahí en Curicó. Saludo a todo tu equipo, a tus alumnos, que son todos partes del mismo equipo, digamos. Ya no hay, ahí me imagino que profesores y alumnos son un mismo equipo, ¿no? No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes por la posibilidad de interesarse, ¿cierto? La posibilidad de poder nosotros expresar el trabajo que hacemos. Estoy tremendamente agradecido del equipo directivo del establecimiento Juan Terrier, de acá de Curicó, de la Fundación Comeduz, que lidera este proceso, que quiere incorporar ese sello educativo a nuestras prácticas docentes, a todo el apoyo de las distintas fundaciones que han estado interesadas, a la ONG Canales, de alguna manera, por reconocer la labor del profesor, por darse cuenta que estas buenas prácticas, ¿cierto?, tienen que ser conocidas, tienen que llegar, ¿cierto?, a las personas que toman las decisiones en nuestro país, que lideran estos cambios. Tienen que mostrarse el impacto positivo en los estudiantes. Así que agradecer a mis estudiantes, ¿cierto?, por la confianza, por creer en el proyecto, agradecer enormemente la oportunidad de estar hoy día conversando contigo. Admiro mucho tu trabajo, he tenido la posibilidad de ver también lo que tú haces, y de verdad que para mí es un honor estar conversando hoy día con ustedes. Bueno, Rodrigo, yo cada vez que termino este programa los días lunes quedo esperanzado. De repente uno está angustiado ante la situación de la educación en Chile, lo hemos dicho al comienzo, hay voces de alarma, pero cuando uno ve
a profesores como tú, comprometidos, innovadores, a experiencias que no son islas, van armando un archipiélago en la enseñanza técnica profesional, pero también en otros tipos de escuelas. Bueno, uno sale con más esperanza, hay que relevar lo positivo también, levantarlo, premiarlo, difundirlo. Muchas gracias, Rodrigo, fue un gran gusto conversar contigo. Espero que nos encontremos más adelante de nuevo en una nueva y tan interesante conversación como esta, y saludar a todos nuestros queridos radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, y bueno, nos encontraremos nuevamente mañana aquí en Pauta a las 8 de la tarde. Recordarle que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Y como siempre con nosotros, sobre todos los días lunes, Fundación Irarrázaval. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y